Bendiciones para todos, hermanos. Vamos a comenzar con otra clase más de antropología, que es el estudio del hombre. Hemos comenzado la semana pasada y sabemos que Dios nos ha ministrado muchísimo y estamos aprendiendo todo lo que es teología sistemática. Estamos poniendo todas las cosas en su lugar, cada enseñanza en su lugar. Dios nos ha bendecido muchísimo en este tiempo y Dios está ministrando nuestras vidas, estamos aprendiendo muchísimo y vamos a seguir haciéndolo. Qué bueno es aprender de la palabra del Señor en una manera ordenada, en una manera sana de la palabra, porque no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos quienes han pervertido el evangelio de Cristo, como Pablo le decía a los Gálatas, y es necesario retomar a la senda antigua, retomar nuevamente a la palabra de Dios, a los fundamentos, a las enseñanzas. Y en este día vamos a continuar con este estudio. Cuando nos ponemos a ver lo que es antropología, hemos dicho que es un tema muy larguísimo y nos puede llevar meses y por qué no años en examinarlo. Pero hemos tomado de las partes más fundamentales, nos hemos tomado de lo más básico para poder entender y para poder también transmitir a otros lo que es la palabra de Dios. Hemos visto la inhabilidad total del hombre, hemos visto la creación del hombre, hemos visto la condición en la cual el hombre camina, vive, que no puede dejar de pecar porque ha nacido en pecado, ha nacido en transgresión delante de Dios. Vamos a comenzar este estudio en el Salmo 51, versículo 1 hasta el 4. Salmo 51, 1 al 4. ¿Lo tienen todos ya? Y tiene un título que dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y dice el salmista David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y hace una declaración: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El salmista David hace una declaración y reconoce que solamente contra Dios él había pecado. Él había transgredido la palabra, la ley, la santidad de Dios a causa de su pecado. Porque no hay compatibilidad entre la santidad de Dios y la inmundicia y el pecado del hombre. Porque el pecado es siempre contra Dios. No es favor a Dios, sino que siempre va a ser contra Dios. Todo pecado siempre es principalmente pecado contra Dios y una ofensa a su persona. El desobedecer un mandamiento divino es amenazar con el puño a Él, al que da vida a todos y reina sobre todo. Hoy en día la gente mayormente piensa en el pecado como un mal hecho contra su prójimo o la sociedad, o un mal contra naturaleza, pero rara vez piensa en el pecado contra un mal hecho contra Dios. La gente piensa que una persona es buena porque tiene buenas relaciones con su prójimo, aunque vive sin entender en lo más mínimo a Dios y a las cosas de Dios. A veces la gente pregunta cómo Dios puede juzgar al ateo, que es buen hombre, sin entender que el hombre se niega a su creador y no rinde nada a Él. A Él que da todo no puede ser bueno. Las Escrituras nos relatan que el rey David mintió al pueblo
cometió adulterio y aún ordenó la muerte de un hombre inocente. Sin embargo, cuando él fue enfrentado con su pecado, él clamó a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo que hemos visto en el Salmo 51:4. David sabía que todo pecado es principalmente pecado contra Dios. Hasta que uno entienda esta verdad, no puede comprender nada de la naturaleza atroz del pecado. Podemos ser buenos vecinos, podemos ser buenos hermanos en la iglesia, en la congregación, podemos ser buenos empleados en nuestro trabajo, podemos ser buenos en la sociedad. Pero ¿qué hay con nuestro pecado? No has pecado contra tu compañero de trabajo, contra tu hermano, pero tu pecado ha sido de repugnación delante de los ojos de Dios. Contra Dios solamente pecamos, principalmente sobre todas las cosas. Cuando mentimos, mentimos contra Dios. Cuando robamos, robamos en contra de Dios, porque Dios aborrece tal pecado. Cuando adulteramos, pecamos contra Dios. Lo que hizo el salmista David había desencadenado una atroz desgracia. Habían matado, recuerdan, a este soldado porque él lo había mandado en el medio de la guerra para que lo pongan en lo más recio, y este hombre murió. Nuestro pecado es en transgresión y desobediencia solamente a Dios. Y debemos tener en cuenta algo muy importante, que el pecado es no amar a Dios. Porque aquellos que dicen: yo sé que hay un Dios, y claro que amo a Dios, pero las obras de tal persona evidencian absolutamente otra cosa, que es que no ama a Dios. Porque cuando el amor de Dios está en tal persona, lleva a que aquella persona vive en obediencia a Dios. Y se evidencia que el amor del Padre está en aquella persona. El pecado es no amar a Dios. El más grande pecado de todos es la violación del más grande mandamiento, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30, lo que Jesús proclamaba y decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Amamos al Señor de tal manera? ¿Lo hacemos? Con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Hay actitudes que evidencian muchas veces que no amamos a Dios. Porque si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, no amamos a Dios. Si hacemos obras que son de la carne constantemente y practicamos las obras de la carne, estamos dando evidencia que no amamos a Dios. De San Juan capítulo 14, versículo 15, de este texto aprendemos que toda desobediencia es una demostración de nuestra falta de amor hacia Dios. Por esta causa, cuando el apóstol Pablo quería demostrar la depravidad de la humanidad en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, él se refería a todos los hombres como aborrecedores de Dios. Ninguna acusación más grande podría ser hecha contra el hombre caído. El no amar a Dios está en el corazón de toda rebeldía. Aquí debemos notar que el hombre puede ser muy religioso y consciente de la ley divina y responsabilidad ante ella, y al mismo tiempo ser un terrible pecador ante Dios, y su obediencia está motivada por cualquier otra cosa que el amor hacia Dios. Es una gran realidad. El pecado no glorifica a Dios. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como la Biblia lo enseña, nuestra vida no glorificaba a Dios. No glorificaba nuestra vida a Dios cuando adulterábamos, cuando pecábamos constantemente todo el tiempo,
cuando mentíamos, cuando robábamos, todo el tiempo nuestra vida no glorificaba a Dios. Dios no era glorificado en nosotros, sino que Dios nos miraba con ira, con enojo, y estábamos sentenciados a estar en el castigo eterno, porque nuestra vida no glorificaba al Señor. Las Escrituras declaran que el hombre fue creado para la gloria de Dios. ¿Para qué fue creado usted, hermano? Para la gloria de Dios. Y que debe hacer todo lo que hace, aún las tareas más mínimas de comer y beber, para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, el hombre glorifica a Dios cuando estima su supremacía y valor sobre todas las cosas, cuando se goza y se satisface en Él sobre todas las cosas, y cuando vive ante Él con reverencia, gratitud y adoración, el que merece. Cuando el hombre peca, Él llega a ser lo opuesto para lo cual fue creado. Un hombre pecador es una criatura que se ha dislocado a sí mismo y ha pervertido la razón de su existencia. El pecador ha reemplazado a Dios consigo mismo y la voluntad de Dios y autodeterminación. El hombre busca su propia gloria, no la gloria de Dios. Viven para ellos, viven para sí mismos. Son hombres amadores de sí mismos. Y cuando las personas se aman a sí mismos, no son cristianos. No son hombres y varones de Dios, porque aman su propia gloria. Pero el Hijo de Dios busca glorificar a Dios, busca la gloria de Dios. Pero sin embargo hay mucha gente que dice ser cristiana y busca su propia gloria, su propio éxito, su reconocimiento. Han llegado al Evangelio para su propio reconocimiento y no para glorificar el nombre del Señor. Si alguno está en esta situación y en este estado, es mejor que se humille ante Dios y pida perdón, se arrepienta, se humille y le diga: Señor, perdóname por no haber vivido para tu gloria. Hermanos, estamos a tiempo, claro, hasta que el Señor quiera, por supuesto, pero hoy es el día. En este tiempo venimos estudiando de los atributos, cómo conocer la palabra, cómo interpretar la Escritura, la realidad del pecador. Y esto no es solamente para acumular un conocimiento, sino más bien para entrar en convicción en qué estado estoy yo, cómo estoy viviendo, cómo estoy transitando. Conozco la palabra, conozco la realidad de mi pecado o en la condición que me encontraba antes. Si vivimos, vivimos para la gloria del Señor. El apóstol Pablo declaraba y decía: si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo, para la gloria de Dios. Muy rico y precioso lo que enseñó nuestro hermano Manuel Suárez ayer. Salí bendecido y el Señor me corrigió en muchísimas cosas. No es para acumular conocimiento solamente, sino que es para conocer al Dios que adoramos, para conocer de dónde Él nos sacó y para qué vivimos. Si comes, come para Cristo. Si te bañas, hazlo para el Señor. Si trabajas, hazlo para Él. Si congregas, si amas a tu hermano, si obedeces, aún tu salvación es para la gloria de Dios. Dios no te escogió porque eras hermoso, bonito, sino que fue para glorificar su nombre. Porque Dios planificó la obra de salvación, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, para que todos digan: el pobre de Cristo murió ahí ensangrentado. No, fue para la gloria de Dios. El Padre quiso glorificarse en el Hijo. Pero sin embargo, por ahí lo tienen todavía un Cristo donde la gente mira y dice: pobre Jesús, está allí. Esa imagen no glorifica a Dios. Lo que glorificó al Padre, su Hijo muriendo, viviendo en obediencia, resucitando. Cristo se sujetó a la voluntad del Padre en todo tiempo.
debemos vivir para la gloria del Señor, hermanos. Ese es nuestro pasar y nuestro andar sobre la tierra. No vives para ti, vives para la gloria de tu Creador y tu Salvador, porque la salvación es solamente del Señor. Y podemos decir que también el pecado es ateo e impío. ¿Y por qué? El adjetivo ateo denota la determinación del hombre de no reconocer a Dios como Dios, el deseo de vivir sin Dios, libre de su soberanía y ley. La palabra impío denota de la determinación del hombre de no conformarse al carácter y voluntad de Dios. Ha sido dicho que el cumplido más grande que se puede dar a otros es el deseo de estar con ellos y ser como ellos. El pecado revela el deseo interior del hombre y de vivir sin Dios y ser diferente a Dios. Esta es una gran ofensa a Dios. Hay gente que vive de esta manera y dice no conocer a Dios. Como siempre decimos, Dios no cree en los ateos. Pero muchos tienen tal título o profesan ser ateos. El hombre quiere vivir rebelde a Dios, lejos de la soberanía de Dios y del gobierno de Dios. El cristiano vive bajo el gobierno del Señor. Vive con la mentalidad del reino, que es un ciudadano del reino. Estamos de paso por esta tierra. Nosotros sí nos sujetamos a la voluntad de Dios, al reino de Dios, porque hemos sido transformados y regenerados por Él y para la gloria del Señor. Y podemos decir que el pecado es infracción a la ley. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, las Escrituras declaran: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. La palabra infracción se traduce de la palabra griega anomía, que también podemos decir que es sinónimo de nomos, ley. El que comete una infracción de la ley actúa como uno que desea vivir sin ley, o como si Dios nunca hubiese revelado su voluntad a la humanidad, porque Dios reveló su voluntad a toda la humanidad, pero el hombre quiere vivir como se le place, como él más le parece. Una persona puede vivir sin ley por medio de negar abiertamente la ley de Dios o simplemente por medio de ignorar la ley o no preocuparse por conocerla y obedecerla. En los dos casos, la persona demuestra desprecio hacia Dios y su ley. ¿Cómo desprecia la gente a Dios? Con su manera de vivir. Y con tan solo nacer, hermanos. Porque hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Recordemos, el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. El pecado es abominación. Si se pudiera decir solo una cosa acerca del pecado, debería ser que sobre todas las cosas el pecado es una abominación a Dios, una abominación ante el Señor. Es una cosa asquerosa y repugnante, es detestable y vil a Dios y un objeto de su aborrecimiento. Proverbios 6:16. En las Escrituras, todo pecado es abominación. Proverbios 28:9 declara: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 15:8 y 9 declara que el estilo de vida y sacrificio de los impíos son una abominación, toda idolatría. Deuteronomio 7:25, y cualquier acto injusto también es abominación. Deuteronomio 25:16, es una abominación ante el Señor, tanto como cualquier persona que es perversa. Proverbios 3:32, 11:20, 15:26, también dice que es mentirosa. Proverbios 12:22, o altivo de corazón. Proverbios 16:5. En Apocalipsis 21:8 al 27, las Escrituras concluyen con la fuerte advertencia
de que los abominables y los que hacen abominaciones sufrirán el castigo eterno. Los que realmente practican el pecado. El pecado es no dar en el blanco. La palabra hebrea que más se emplea en referencia al pecado es chata, que significa no dar en el blanco, perder el camino, equivocarse. En Jueces 26:16 leemos que los hombres de Benjamín tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, chata. En Proverbios 19:2 leemos, aquel que se apresura con los pies peca, literalmente pierde el camino, que significa también chata. En el Nuevo Testamento la palabra griega que más se emplea con respecto al pecado es amartano, que significa no dar en el blanco, errarse, equivocarse, extraviarse de la senda. Según las Escrituras, la meta o blanco a la cual el hombre debe apuntar es la gloria de Dios. Cualquier pensamiento, palabra o acto no tiene la gloria de Dios como su meta principal, es pecado. Si no tiene como meta principal, es pecado. Vivimos para la gloria de Dios y vuelve a recalcar esto. Nuestro blanco, nuestra meta es vivir para la gloria de Dios. ¿Para qué vives, hermano? Y bueno, para llenar la iglesia de miles. ¿Para qué vives, hermano? Y bueno, para ganar miles de almas para Cristo. ¿Para qué vives, hermano? No, vives para la gloria del Señor. ¿Para qué vives, hermano? Para comprarme la casa, el auto, para ganarme $1.000.000 en los números de oro. No, vivimos para la gloria de Dios. Hay uno que me decía la semana pasada, eres un pobre muchacho, con estas palabras, literalmente. Soy un pobre muchacho, le digo. Claro, porque no tengo iglesia, no soy pastor. Le digo, soy un hijo de Dios y fui comprado con precio de sangre. Y esa es toda mi riqueza. Solamente vivo para la gloria del Señor. Claro, me declaré pobre espiritual y el Señor me enriqueció con la riqueza de los cielos, con la riqueza de su gracia, que no merecía, pero Él me enriqueció. Cristo lo hizo por mí, no lo merecía, estaba muerto, estaba en condenación, pero Cristo me dio vida, me dio su gracia, me dio su perdón. ¿Cómo no voy a vivir para su gloria? ¿Qué podemos hacer para agradarle al Señor cada día? ¿Cómo haremos para pagar todo lo que Él hizo? Nunca vamos a lograrlo. No hay méritos, nunca vamos a pagarlo. El pecado es traspasar el límite, hermanos. La palabra transgresión se traduce de la palabra hebrea avar, que significa cruzar, pasar o traspasar. El cometer una transgresión es traspasar los límites de lo que se permite por los mandamientos de Dios. Es ignorar las restricciones impuestas sobre nosotros por la ley de Dios y traspasarlas. En el Nuevo Testamento, la palabra transgresión se traduce de la palabra griega parabaino, que significa traspasar, pasar más allá o pasar por encima de algo. En Mateo 15, versículos 2 y 3, se encuentra un ejemplo excelente de la palabra parabaino. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Y de ahí denotamos esta palabra. Y ellos le decían también, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? Y Jesús le contestó, porque también vosotros quebrantáis. Ahí se encuentra la palabra parabaino, traspasar o pasar por encima. El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y vemos que el pecado tiene muchas definiciones, pero el pecado solo te lleva a algo, a la condenación. Pero Dios tiene la disposición para el pecador. Es increíble que la gente no puede percibir esto, porque ama el pecado, ama pecar, sirve al pecado, vive para el pecado. No puede dejar de pecar. Las Escrituras enseñan que Dios es santo y justo de su creación.
aunque Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto dice en Éxodo 34, 6 y 7. Cuando la santidad, justicia y amor de Dios se enfrentan con la depravidad y rebeldía del hombre, el resultado es el juicio divino. El escritor de Eclesiastés declara: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7, 29, un texto muy importante para marcarlo en la Biblia. Este cambio en el hombre inevitablemente resultaría en un cambio en la disposición de Dios hacia el hombre. El hombre fue creado recto y era una fuente de gran satisfacción a Dios. La vida del hombre, el primer hombre, Adán, y también junto a su esposa, era una gran satisfacción a Dios. Dios se deleitaba con ellos, su vida, su comportamiento, su santidad. Había una comunión, común unión. Sus vidas glorificaban al Creador. Dios lo puso en el huerto, en Edén, y estaban en comunión con el Señor. Se deleitaban en el lugar de delicia, en el lugar que el Señor los había puesto. Pero sin embargo el hombre buscó muchas perversiones. Génesis 1:26 encontramos este relato: con el advenimiento del pecado, la disposición de Dios cambió, gozo se convirtió en pena, satisfacción se convirtió en enojo, favor se convirtió en aborrecimiento y paz se convirtió en enemistad. El hombre está en enemistad con Dios. Y Dios aborrece al pecador. Dios no condenará el pecado. Dios condenará al pecador porque comete pecado, porque transgrede la ley de Dios, la palabra de Dios. Dios es justo, Dios es el juez de toda la tierra. ¿Y quién le podrá decir, eres injusto o no lo hagas? ¿Vieron en un juicio? Hay muchos opositores que quieren manipular al juez en su decisión. Coimas, jueces corruptos. Pero el juez de toda la tierra, que no se vende con nadie, que no puede ser manipulado por nadie, hará lo que es correcto en su justa justicia. Nadie puede darle dinero a Dios para que lo salve. Nadie puede pactar con Dios para que nos salve. Nadie puede hacerlo. Ahí te puse 1,000 pesitos, Señor. Mira, necesito salvación para mi hijo, para mi hija, para mi tío, para mi cuñado y para que mi esposo deje la otra mujer que tiene. Y encima sálvalo, Señor. Ahí está. Después quiero dar un testimonio. No es así. Dios no se vende con nadie, Dios es justo. Claro que la gente pacta con un señor, Baal Berit. Señor, Baal, Señor, Berit, pacto. Claro, pactan con el Señor. El Señor los bendice. Un Señor con minúscula, por supuesto. Belcebú. Exactamente. Pero no es el Señor todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. No es el Señor mismo que reina en usted, sino que es otro Señor. El Señor de los filisteos, el Señor de este mundo, el príncipe de este mundo. Podemos entender que, pues, un Dios autosuficiente y todopoderoso, sufrir o experimentar pena, mientras afirmamos que el Dios de las Escrituras posee autodeterminación, su disposición y sus acciones no están gobernadas por la disposición y acciones de otros, y es inmutable en sus perfecciones. Él no cambia. La inmutabilidad de Dios, atributo del Dios verdadero. Él no cambia. Él es el mismo. También es necesario afirmar que Dios no es apático o indiferente a la respuesta de sus criaturas hacia Él. Él es una persona verdadera
que siente, ama, aborrece, sufre pena y es capaz de entrar en una relación personal con su creación. Cuando las Escrituras hablan acerca de la pena de Dios, siempre hablan en contexto del pecado del hombre. Dios se contrita por el pecado y rebeldía de sus criaturas. Esta pena es el resultado de la repugnancia del pecado y de la destrucción, miseria y pérdida que trae sobre su creación. Génesis 6:6 se encuentra una de las más grandes enseñanzas con respecto a la respuesta de Dios al pecado y rebeldía de sus criaturas. ¿Qué sucedió con aquella generación de Noé? Dios había visto aquella generación perversa, porque esto fue después de la caída, cuando los hijos nacían ya bajo a la imagen y semejanza de la caída, que es de Adán. De continuo y solamente hacían el mal. Se casaban y se daban en casamiento. Jesús decía, como en los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, edificaban, vivían como si nada pasase. Vieron la marcha que hicieron los homosexuales, lesbianas, veían unas abuelas y ellos decían, nos amamos. Y ellas decían, qué lindo es expresar el amor, que vive el amor. Hay un juicio venidero para aquellas personas si no hay arrepentimiento. Es terrible. No está lejos de compararnos a los tiempos de Noé, ¿verdad? Se casan los homosexuales, las lesbianas, adoptan hijos. Hay una ley aprobada terriblemente y aplaudida por todos en nuestra nación. Es abominable. Dejaron el uso natural que es en contra de naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero ¿qué sucedió? Dios aplaudió su transgresión, su promiscuidad, no lo hizo. Es abominación, es desprecio para Dios. Dios odia, claro, porque Él ama también. No podemos entenderlo en profundidad todo esto, pero Dios es Dios. Solamente debemos creerle. Y si Dios está en nosotros, también vamos a odiar lo que Él odia. Y vamos a amar lo que Él ama. Y vamos a hacer lo que Él hace. Y vivir como Él anduvo. Santo, puro, obediente, sujeto a la voluntad del Padre. Jesús, el Cristo glorificado hoy viviendo en nuestras vidas. Nosotros en Él, en el Hijo. Y en el Hijo somos obedientes. Si no, no podríamos obedecer. Encontraba una persona temprano y me decía, estoy leyendo, soy católico y apostólico y romano. Le digo, yo soy católico, apostólico, pero cristiano. Y estoy tratando de obedecer los 10 mandamientos, me dice. Es difícil, me dice. Pero el cristiano no dice de la misma manera. El cristiano dice, todo lo puedo en Cristo. Ahora en Cristo sí que puedo obedecer. Sí que puedo obedecer y ser santo, ser obediente. Ahora sí puedo amar a Dios. Y vamos a analizar algo muy importante. Cuando la santidad y justicia y amor de Dios se encuentran con la depravidad, injusticia y egoísmo del hombre, el resultado inevitable es enojo, indignación o ira de Dios. La palabra traducida ira en el Antiguo Testamento proviene de 3 palabras hebreas. Ketsep. Ira, enojo, indignación. Tenemos otra palabra, ema, que significa ira, enojo, disgusto, furia, calor, veneno. Y ap, que significa nariz o ventana de nariz. En el tiempo la palabra llegó a denotar el abrir la ventana de la nariz como una señal de enojo. En el Nuevo Testamento la palabra ira se traduce de 2 palabras griegas, orge, ira, enojo, y tumus, enojo, indignación, pasión, furia, ira. En las Escrituras
la ira divina se refiere al santo disgusto y justa indignación de Dios. Cuando Dios se enoja justamente. Cuando Dios hace caer los juicios sobre la tierra, lo hace justamente. El hombre se rebela contra Dios a causa de su pecado y Dios actúa justamente. No echemos la culpa al enemigo derrotado, a Satanás, por los terremotos, los huracanes, los juicios sobre la tierra. Es Dios. Pero ¿cómo si Dios no es malo? Pero Dios es justo. Él es santo. Y por ser santo, los juicios de Dios vienen sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. ¿Usted se hizo un cálculo cuántas personas mueren por día? En Estados Unidos, miles de personas mueren por día. Y la muerte es el resultado de la paga del pecado. Claro, la gente muere porque el pecado entró en el mundo, en el hombre, en el corazón del hombre. Porque después de la caída empiezan a morir. De cierto, le dijo Dios a Adán, el día que comas de este árbol, de cierto, morirás. Y no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Los días del hombre sobre esta tierra están contados. Y aquellos que por ahí tienen 90, 99 años, pura gracia y misericordia de Dios. Dios es soberano y hace vivir a la gente como Él quiere. Jóvenes, 15, 16, 18, 20 años mueren en un accidente. Es increíble. Dios es soberano a causa de su pecado. Al hablar de la ira de Dios es importante entender que esta no es una emoción incontable, irracional o egoísta, sino el resultado de su santidad, justicia y amor. Y un elemento necesario de su gobierno por causa de quien es Él, tiene que reaccionar desfavorablemente contra el pecado. Dios es santo, por eso la maldad le da asco. Y Él rompe compañerismo con los malos. Dios es amor y celosamente ama todo lo bueno. Su intenso amor por lo bueno se manifiesta en un aborrecimiento de igual intensidad por todo lo que es malo. Dios es justo y por eso Él tiene que juzgar la maldad y condenarla. En su santidad, justicia y amor, Dios aborrece el pecado y está en contra de él con una ira terrible, frecuentemente violenta. Si el hombre es un objeto de la ira de Dios, es porque ha escogido retar la soberanía de Dios, violar su santa voluntad y exponerse a su juicio. Hoy en día muchos rechazan la doctrina de la ira divina o cualquier enseñanza que aún sugiera que un Dios amoroso, misericordioso, podría manifestar tal ira en el juicio y condenar el pecado. Ellos declaran que tales ideas son nada más que las conclusiones erróneas de los hombres primitivos, que vieron a Dios como un hostil, vengativo y un cruel, y dicen que como cristianos debemos rechazar cualquier doctrina que represente a Dios como cruel o doctrina de la ira divina y castigo de Dios. Hay más referencias en las Escrituras con respecto al enojo e ira de Dios que con respecto a su amor, bondad, compasión. Dios es compasivo y misericordioso, tardo para la ira y grande en amor. Pero al mismo tiempo Él castigará al pecador impenitente con el propósito de administrar su justicia entre sus criaturas y vindicar su santo nombre. La ira de Dios sobre esta tierra es justa, hermanos. Los hijos de Dios lo entendemos, claro. El hombre natural no va a entender las cosas del Espíritu, las cosas que son del Señor. Pero acepte o no lo acepte el hombre natural, los juicios de Dios van a venir sobre la tierra y se están manifestando en gran manera. Con tan solo morir, el hombre natural está recibiendo el justo castigo de Dios. Pero no se va a terminar allí, hermanos, por supuesto. Las Escrituras también nos enseñan que la ira de Dios es tan intensa que va más allá de cualquier intento de medirla o comprenderla. ¿Qué nos enseña el Salmo 90:11? ¿Alguien lo puede leer?
acerca de esta verdad tan clara que es la ira y el enojo de Dios. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Es una pregunta, digamos. Exactamente, es una pregunta. Romanos 1:18. Y también alguien que busque Romanos 2, 5 y 6. Romanos 1:18. Así es. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Romanos 2, 5 y 6. Otra evidencia más. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando leemos estos pasajes que son muy y demasiado fuertes, se nos empeluza el cuerpo y decimos: Señor, eres justo. Y si haces todas las cosas es porque tú eres justo y Dios verdadero. Y entendemos que así como Dios lo ha determinado, Él lo hará. Él no se va a retractar, hermanos, de lo que Él ha anunciado desde la eternidad. Él lo hará. Es claro que las Escrituras que Dios no solamente es un Dios de amor y misericordia, sino de ira y venganza. En su santidad, justicia y amor, Dios aborrece el pecado y viene con una venganza terrible y a veces violenta en contra de Él. Si el hombre reta la soberanía de Dios y viola su voluntad, entonces Él expondrá a sí mismo su ira. Cercanamente relacionado a la ira o enojo de Dios, su aborrecimiento, las palabras que frecuentemente se asocian con el aborrecimiento de Dios son abominar, detestar, odiar, etc. Muchos se oponen a cualquier enseñanza acerca del aborrecimiento u odio de Dios por causa de su falta, su posición, que Dios es amor y por eso Él no puede odiar, aunque el amor de Dios es una realidad que no puede describir. Es importante ver que el amor de Dios es la misma razón o motivo de su aborrecimiento. No debemos decir que Dios es amor y por eso no puede odiar, sino Dios es amor y por eso tiene que odiar. Yo soy santo y por eso no puedo amar el pecado. Si una persona verdaderamente ama la vida, reconoce que es sagrada y aprecia a los niños como un don de Dios, entonces la misma persona tiene que aborrecer el aborto. Es imposible amar sinceramente y apasionadamente a los niños y a la vez ser neutral o apático hacia lo que los destruye en la matriz de la madre. De la misma manera, si Dios ama con la más grande intensidad todo lo que es recto y bueno, entonces Él tiene que aborrecer con igual intensidad todo lo que es perverso y malo y malvado. Las Escrituras nos enseñan que Dios no solamente aborrece el pecado, sino su aborrecimiento está dirigido hacia los que practican. Hemos sido enseñados que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero tal enseñanza es una negación a las Escrituras que claramente declara que Dios solamente aborrece la iniquidad, sino que también aborrece a todo lo que hace iniquidad. Salmo 5:5. Lo conocemos todos. Tenemos que entender que no es posible separar el pecado al pecado del hombre. Dios no castiga el pecado, sino castiga al pecador. No es el pecado lo que condena al infierno, sino el hombre que lo practica. ¿Qué significa cuando las Escrituras declaran que Dios aborrece el pecado? Debemos considerar, primero, el diccionario define el odio como un sentimiento de extrema enemistad hacia otro, de considerar a otro con una hostilidad activa o tener una aversión fuerte hacia otro.
aunque palabras tales como detestar, aborrecer, abominar son palabras fuertes, todas se emplean en las Escrituras para describir la relación de Dios con el pecado y con el pecador. Segundo, tenemos que entender que el aborrecimiento de Dios existe en perfecta armonía con sus otros atributos. A diferencia del hombre, el aborrecimiento de Dios es santo, justo y es el resultado de su amor. Tercero, tenemos que entender también que el aborrecimiento de Dios no es una negación de su amor. Salmo 5:5 no es una negación de San Juan 3:16 y Mateo 5:44 y 45. Aunque la ira de Dios está sobre el pecador, aunque está irado contra el impío todos los días, Salmo 7:11, y aunque aborrece a los que hacen iniquidad, su aborrecimiento obra también muchas veces para favor de su salvación. Porque éramos depravados, injustos, pero Dios nos salvó para la gloria de su nombre. Y vemos algo tan tremendo que esto va a tener un final y un juicio eterno, hermanos. Va a tener algo muy real, porque el juicio de Dios es real. Yo no sé si se asemejará o tal vez, mire, está lejos en realidad, lo que muchas veces Hollywood nos pintó, películas como El día después de mañana y tantas otras. Pero el juicio de Dios es algo más terrible a lo que hemos visto en televisión, en películas, en ficción. Es algo tan terrible. La Biblia muchas veces trata de reflejar y de ilustrar, pero es solo muchas veces una ilustración de lo que verdaderamente se viene, hermanos, de lo que va a ser el juicio de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. El hombre es injusto. La impiedad de los hombres llevan al castigo de Dios. Posiblemente la doctrina más asombrosa en todas las Escrituras es la del juicio final. Cada uno de la raza de Adán, sin excepciones, se presentará ante un Dios perfectamente justo y omnisciente, y será juzgado según cada pensamiento, palabra y obra. Todo lo que los hombres dicen, todo lo que los hombres practican, todo lo que los hombres hacen, las palabras que salen de su boca, que hoy ustedes dicen, ¿cómo puede decir esa persona esa palabra? No se preocupen, darán cuenta en el día del Señor, en el día del juicio, en el día que el Señor va a juzgar al hombre por su pecado. Él los juzgará. Y no me voy a cansar de mencionar esta palabra. Él es justo. Dios es justo. Es un evento que va más allá de la esfera de la imaginación, aunque la doctrina del juicio final es frecuentemente menospreciada y rechazada con un vestigio del pasado. Hay que recordar que es la innegable enseñanza de las Escrituras y una verdad razonable a la luz de lo que sabemos acerca de los atributos divinos. Está ciertamente dentro de la prerrogativa de Dios gobernar a sus criaturas y juzgar criaturas que gobierna. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:25. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará y no juzgará lo que es justo? No es necesario que un Dios moral ejerza la justicia en el universo que Él ha hecho. Podemos negar a Dios el mismo derecho que demandarnos para con nosotros mismos en nuestras propias cortes de ley. De ninguna manera. De ninguna manera. Él es soberano. Y vemos una doctrina fundamental en las Escrituras. Hay doctrinas generales, pero esta es una doctrina fundamental, hermanos. Algo fundamental, que tiene un fundamento en la Escritura, que tiene una base en la Escritura.
que está sentenciado por Dios, que así será. El juicio final es una doctrina fundamental de las Escrituras. Es imposible aceptar la inspiración infalibilidad de las Escrituras sin aceptar la doctrina del juicio final y la condenación eterna de los malos, aunque hay un elemento de misterio con respecto al gran evento. Es una verdad absoluta de las Escrituras que cada uno de la raza de Adán, sin excepción, se presentará ante Dios y será juzgado según cada pensamiento, palabra, hecho. Es importante entender que la doctrina del juicio eterno no es solamente una doctrina del Antiguo Testamento. Lo hemos visto a Dios manifestarse a las naciones y a aquellos que estaban en medio de sus pueblos con juicio, abriéndose la tierra y tragándoselos, haciendo descender fuego del cielo sobre los enemigos, abriendo el mar en dos y yendo a los egipcios para mostrar su poder y su gloria. Juicio de Dios sobre las naciones, sobre los enemigos. Cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos a este Dios que enjuicia el pecado, la maldad y cuando los enemigos se rebelan contra su pueblo. Pero este Dios, en su inmutabilidad, que no ha cambiado, en todo lo que Él ha determinado, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y de estos días, en los días de la iglesia, en los últimos días de la iglesia, porque somos los santos de los últimos días. ¿Cómo, hermanos? Yo no soy mormón, pero somos los santos que vivimos en los últimos días. Somos testigos de Jehová también. ¿Se da cuenta? Dios no ha cambiado, hermanos. Y esto debemos tener en cuenta siempre. ¿Recuerdan lo que le pasó a Ananías y a Zafira en el Nuevo Testamento? Por mentir al Espíritu Santo, muertos. Juicio de Dios. Vemos en Romanos capítulo 10, versículo 12. ¿Alguien lo puede buscar? Romanos capítulo 14, versículo 10 y 12. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hebreos 9:27, tenemos otra referencia. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, alguien que lo busque, para que usted vaya participando también. 9:27. Y segunda de Pedro 3:7. Y tenemos otra más. Alguien que busque Apocalipsis 20:12. Hebreos está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio. Problemas para las personas que se quitan la vida, ¿no? Dicen, se acabó el problema, adiós mundo cruel. Pero mejor dicho, bueno, adiós mundo cruel, pero bienvenido al tormento eterno. Porque el hombre no puede escaparse de Dios. Se escapa de su gracia, pero no se puede escapar de su ira y del juicio de Dios. ¿Alguien tiene el versículo, el capítulo que sigue? Sí. Segunda de Pedro 3:7 sería.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres íntegros. Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La Escritura dice, y vi grandes y pequeños delante del trono de Dios. Grandes y pequeños. Sé que muchas veces nos choca porque tenemos sentimientos cuando la Biblia dice grandes y pequeños, pequeños. Por eso la Biblia siempre nos enseña a instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos también darán cuenta delante de Dios. Y no podemos sacar este texto y esa parte de la Biblia. No lo podemos hacer, hermanos. No lo podemos hacer. Aunque en el fondo y tal vez almáticamente no nos gustaría que esté escrito en la Escritura. Pero está registrado. Dios lo dijo así. Y vamos a glorificar a Dios porque su palabra es fiel y verdadera. El hombre va a compadecer delante del trono de Dios. Por supuesto, el cristiano irá al tribunal de Cristo. Pero la Biblia enseña que hay un castigo eterno. Los hombres serán juzgados por sus obras, por sus palabras, por sus acciones. Y porque es pecador. Porque el pecado de Adán se le imputó a él, a toda la raza humana, y por ese pecado, por un solo pecado serán juzgados todos. ¿Cuántos pecados hicieron falta para que se descarrilara todo? Uno solo, suficiente. Y fue desobediencia y cambió todo el rumbo de la humanidad. Y todos nacen muertos en delitos y pecados. Hay una gran realidad. Hay dos eternidades, el cielo y el infierno. Dos eternidades. Y esto es lo que debemos plantear a muchas personas. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Pero sin que la otra persona le conteste, es evidente dónde quiere ir por sus obras, por su manera de vivir, porque no quiere dejar el pecado. A menos que Dios llegue a su vida, abra el corazón para que crea, les dé la fe, que es un don de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa persona no será salva, porque la salvación es del Señor. El Señor en su soberanía nos ha salvado, hermanos. Y debemos glorificar al Señor por ello. Pero sabemos que hay dos eternidades. Y demos gloria y honra al Señor que Él nos salvó. Y que vamos a estar en la eternidad con Él. Que Dios ha preparado un cielo nuevo y una tierra nueva para que habitemos donde Él está. Porque el Maestro dijo que Él prepararía morada en los cielos. Él ya lo ha preparado, hermanos. Él ha preparado todo. Y podemos decir que en cualquier momento se manifiesta el Señor, viene a buscarnos. ¿Estás preparado? No estoy hablando que si no estás preparado pierdes tu salvación. No, por supuesto que no. Pero estamos obedeciendo al Señor. ¿Cómo nos encontrará Él cuando vengamos obedeciendo, en comunión con Él? O a muchos le dirá, no te conozco, porque ni siquiera llevan la vida de Cristo, no le han conocido, no viven como Cristo vive o Cristo vivió. Hay dos eternidades. Hemos aprendido que la ira de Dios se manifiesta en la alienación del hombre de la presencia de Dios, en ser entregado a su pecado, en estar expuesto a la miseria y en estar sujeto a la muerte física. En lo siguiente,
consideraremos la más grande manifestación de la ira divina, el infierno. Una de las verdades más solemnes, que las consecuencias del pecado no terminan con la muerte física. No se termina todo con la muerte, hermanos. Para nosotros tampoco se termina con la muerte todo. Dejamos aquí, pero nos vamos a casa. Nos vamos a casa. A la hora de morir, hermanos, qué bueno que puedes decir, me voy a casa. Por fin me voy a casa. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo expresaba, porque se iba a casa. Claro, donde pertenece él. ¿No le pasa que cuando viaja a otro lado extraña y quiere volver a casa? Porque es su hogar, donde está su familia. Yo quiero estar donde Él está, donde mi Padre está, donde Él me ha dado un lugar para que yo también esté juntamente con Cristo, coheredero juntamente del reino de los cielos. Yo quiero ir a casa, hermanos. Yo quiero que Él me venga a buscar, por supuesto. Encontramos una gran verdad. En el Nuevo Testamento hay dos términos específicos que se emplean con referencia al infierno: Hades y Gehenna. Podemos llegar a un entendimiento más claro de la naturaleza del infierno a través de un estudio cuidadoso de cada una de estas referencias. La palabra Hades proviene de la palabra griega Hades, la cual se encuentra 10 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 11, 23, 16, 18, Lucas 10, 15, Lucas 16, 23, Hechos 2, 27 al 31, Apocalipsis 1, 18, Apocalipsis 6, 8, 20, 13 al 14, aunque con más frecuencia se emplea con una referencia a la muerte y a la morada de los muertos. Se emplea claramente en Lucas 16, 23 con referencia al lugar donde los malos son atormentados. Hay dos interpretaciones con respecto al Hades y su relación con la palabra Gehenna. Hades es la morada temporal de los malos hasta que el juicio final se reúnan con sus cuerpos resucitados y sean asignados al eterno lugar de tormento que es llamado Gehenna. El infierno o el lugar de tormentos no es un lugar donde Satanás va a comandar, hermanos, como siempre le hemos creído y como las revelaciones, entre comillas, de tantos que han sembrado herejías en la iglesia evangélica a través de visiones, a través de sueños, jóvenes. Recuerdo aquellas visiones de aquellos jóvenes que habían visto tantas barbaridades y he escuchado cientos, hermanos, de testimonio cuando apenas comencé el camino del Señor y que me impactaban. Pero eran revelaciones que iban en contra de la Escritura, de lo que la Biblia revela, de lo que la palabra en su contexto nos explica y nos da luz para que podamos entender. Porque la Biblia es clara cuando nos enseña acerca del tormento eterno. No es como nos ha pintado Hollywood. ¿Sabe que estos 7 jóvenes decían que había demonios que atormentaban a la gente? Es mentira, hermanos. Los demonios van a ser parte del castigo eterno de Dios y de la ira de Dios, porque el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero el pecador irá allí a causa de la transgresión, desobediencia y de su pecado. Irán también y a ser parte de ese castigo eterno. Allí no va a haber ningún comandante, ninguno con un tridente, ninguno con una lanza. Allí estará la ira de Dios, la justa ira del Señor. Sí. Apocalipsis 20, 14, 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no
todos son atormentados. Allí debemos sacarnos la figura de que alguien va a comandar allí y que el jefe, el rey, va a ser Satanás. Porque eso pensábamos muchas veces. Y decíamos, Satanás es el rey del infierno, o es el jefe del infierno y me quiere llevar al infierno y allí atormentarme y tantas cosas. Pero allí estará la ira del Señor, hermanos. Vemos que la palabra Gehenna se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 22, 29, 30, 10, 28, 18, 9, 23, 15. Marcos 9, 43. Es la forma griega de la expresión aramea Heimán, la cual se refiere al valle de Hinnom. Josué 15, 8, ubicado al sur de Jerusalén. Hoy en día es llamado Wadi Eres Rabí, bajo los reinados de los malos reyes de Acaz y Manases. En el lugar donde los padres ofrecían a sus hijos como sacrificios al dios de los amonitas, Moloc. Segunda de Reyes 16:3, 21:6, Jeremías 32:35. Durante el reinado de Josías, la abominación de sacrificar a los niños acabó y el valle de Hinnom fue profanado. Segunda de Reyes 23:10, 14. Con el tiempo llegó a ser un vertedero para basura. Los restos de animales muertos y cadáveres de los criminales ejecutados. Era un lugar de continuo fuego y humo y estaba infestado de gusanos, ratas, etc. En el tiempo de Cristo, la palabra Gehenna comúnmente se emplea para denotar el lugar de castigo final y tormento de los malos, un lugar de eterna muerte, corrupción y miseria. En todo intento de comprender la naturaleza del infierno, tenemos que proceder con mucho cuidado. En una manera, tenemos que tener cuidado de seguir las Escrituras y no descripciones fantásticas creadas por literaturas de la Edad Media antigua y moderna. De otra forma, tenemos que tener cuidado de no negar la doctrina del infierno o disminuir sus horrores. Según las Escrituras, y especialmente las enseñanzas de Jesucristo, hay un lugar verdadero. Hermanos, el infierno es verdadero. Hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles y para el pecador, llamado el infierno, que es terrible en su sufrimiento y eterno en su duración. La principal y posiblemente la más terrible verdad acerca del infierno es la exclusión de la presencia favorable de Dios. En el cristianismo contemporáneo, con frecuencia el infierno se describe como un lugar de tormento, fuera de la presencia de Dios. Se dice que el cielo es cielo porque Dios está, y el infierno es infierno porque Dios no está allí. Aunque este dicho tiene un elemento de verdad, puede ser malentendido fácilmente. El infierno no es un lugar de tormento por causa de la ausencia de Dios, sino por causa de los malos serán condenados al castigo eterno, y los redimidos en Cristo heredarán la plenitud de la salvación. El juicio final es la doctrina esencial de las Escrituras y la fe cristiana. El vocablo griego del cual proviene la palabra arche, que significa principio u origen, se puede traducir la frase, la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, como las enseñanzas elementales de Cristo. Es importante que nosotros podamos entender que el infierno es un lugar verdadero, hermanos, y que el Señor nos salvó de la ira venidera y de estar en este lugar. Es imposible ser fiel a las Escrituras, especialmente las palabras de Jesús, a la vez negar o pasar por alto las verdades que enseñan con respecto al sufrimiento de los malos en el infierno. Como veremos, las Escrituras, y especialmente Jesús, habla del infierno como un lugar de sufrimiento indescriptible. Frecuentemente y correctamente se dice que los placeres del cielo van más allá de la comprensión y del poder del lenguaje para entenderlo y comunicarlo.
Eso es una gran verdad. La Biblia nos ilustra muchísimas cosas, pero va más allá de lo que podamos entender y comprender, de los placeres y de las cosas que Dios ha creado. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Según las Escrituras se puede decir lo mismo acerca de los sufrimientos y terrores del infierno. Es importante recordar que aunque la doctrina del infierno es repugnante a muchos, no cambia el hecho de que una realidad bíblica. Antes que avancemos, es importante entender que el infierno no es un lugar donde los malos se torturan cruelmente, sino donde sufren la perfecta, escuchen, perfecta justicia de su pecado. Dios no es cruel. Él no tortura con júbilo a sus enemigos. De hecho, las Escrituras enseñan que Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel 18, 23 al 32. Dios es un Dios de justicia y el infierno es el lugar donde la justicia se aplica. Los malos recibirán la medida exacta del castigo que merecen. Esta descripción de los sufrimientos de los malos y el infierno es importante porque Jesús la emplea con frecuencia. Mateo 13, 42, Mateo 50, 22, 13, 24, 51, 25, 30, Lucas 13, 28. Hay dos pasajes en las Escrituras que especialmente nos revelan el grado del sufrimiento de los malos, que nos revela acerca del infierno. Y podemos decir que el infierno no es temporalmente el castigo que se va a vivir allí en ese lugar, sino es eterno, que nunca tendrá fin. Así como hay una eternidad para los hijos de Dios, el infierno es una eternidad también para los hijos de desobediencia, para la humanidad corrupta y para Satanás, que está ya sentenciado para sufrir el castigo eterno. Posiblemente la verdad más aterradora acerca del infierno es que es eterno. Todos los que pasan por sus puertas no tienen ninguna esperanza futura, redención o restauración. Los que vayan a ese lugar, hermanos, no saldrán nunca más, ni pueden tener salvación tampoco, ni tienen esperanza. Aunque quieran arrepentirse, no pueden y no lo harán. Es más, ellos blasfemian contra el Señor. Ya veremos una serie de pasajes que describe muchas cosas acerca del infierno. Solo es apenas una descripción de lo que realmente es el tormento eterno, porque siempre la Biblia habló muchas veces para dar una explicación o tomar un ejemplo de lo que realmente es el infierno. Ni siquiera con las palabras podríamos describir lo que es ese lugar de tormento. La naturaleza abominable del pecado demanda tal castigo. El pecado es una abominación indescriptible porque se comete contra el Dios Altísimo. El castigo del infierno es eterno porque a través de la eternidad los malos continuarán en su rebeldía sin arrepentimiento. No debemos pensar que los malos se arrepentirán en el día del juicio o aún después de entrar en el infierno. Más bien su aborrecimiento demanda castigo eterno. El infierno es un lugar real. ¿Sabe que hace muchísimos años me regalaron este tratado que decía, y lo tengo hace muchos años, lo que usted se pierde por ser un cristiano? Y cuando doy vuelta a la página me encuentro con esto. Me pierdo esto. Y me hace referencia a muchos pasajes bíblicos. Y me describe que el infierno es un lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Que es un abismo sin fondo. Apocalipsis 21. Una horrible tempestad. Salmo 11:6. Un lugar de llamas eternas. Isaías 33:14. Un horno de fuego. Mateo 13:41 al 42. Un fuego consumidor, Isaías 33:14. Un lugar de tormentos, Lucas 16:23.
un lugar de castigo eterno, Mateo 25, 46. Un lugar donde la gente ruega, Lucas 16, 27. Un lugar donde la gente llora por misericordia, Lucas 16, 24. Un lugar donde ellos se lamentan, Mateo 13, 42. Un lugar donde maldicen a Dios, Apocalipsis 16, 11. Un lugar donde nunca se arrepienten, Mateo 12, 32. Un lugar de inmundicia, Apocalipsis 20, 10, 11. Un lugar de lágrimas, Mateo 8, 12. Un lugar de amargura, Salmo 18, 5. Un lugar de oscuridad extrema, Mateo 8, 12. Un lugar donde ellos no tienen descanso, Apocalipsis 14, 11. Un lugar donde muerden sus lenguas, Apocalipsis 16, 10. Un lugar de tinieblas y oscuridad eterna, Judas 13. Un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9, 48. Un lugar donde son atormentados con azufre, Apocalipsis 14, 10. Un lugar donde el humo del tormento de ellos asciende para siempre, Apocalipsis 14, 11. Un lugar donde ellos no desean que sus seres amados vayan a ese lugar, Lucas 16, 28. ¿Recuerdan que aquel hombre le decía a Abraham que les hable a sus familiares para que ellos no vayan a ese lugar de tormento? Hay una gran realidad que es el infierno y que es de lo que el Señor nos ha librado. En este momento, en el Hades, en el lugar de los muertos, hay gente que sí está sufriendo. Pero la Biblia describe que habrá una resurrección para vida y otro para muerte. Glorioso por aquellos quienes resuciten para vida, los santos, los que creyeron en el Señor. Pero habrá otra resurrección que es para muerte. Recibirán el juicio y el castigo final para siempre. Y hay muchas descripciones acerca del infierno. Pero lo que quiero denotar es algo muy importante, que el Señor nos libró de todo esto, hermanos. Hemos estudiado la raíz de todos nuestros males, el origen. Hemos estudiado al hombre mismo. Hemos analizado lo que hay en el corazón del hombre, que es perverso, que es malo, que desobedeció a Dios, que en un principio él fue creado perfecto, santo, puro, que no se avergonzaba y después de la caída se avergonzaba. Pero la Escritura nos revela y nos dice que 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos vivificó, nos resucitó. Estábamos muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo son todos vivificados. También en Cristo son todos vivificados. Demos gloria al Señor. Habíamos nacido en maldición, perdidos, pero el Señor nos llamó, nos escogió, nos buscó, hermanos. Él nos buscó. Él buscó a Saulo, buscó a Pedro, buscó a los apóstoles. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Él los buscó. Glorioso nuestro Dios. Cuando estábamos muertos, Él nos llamó. Romanos capítulo 8, la Escritura denota algo muy importante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Ahora somos personas espirituales, vivimos en el Espíritu. No vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. No practicamos el pecado, vivimos en el Espíritu. No somos esclavos del pecado, somos libres por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. El Señor es fiel, el Señor es grande. Los pecadores serán trasladados al Seol, dice la Escritura. Los malos serán atormentados, pero el Hijo de Dios tiene vida eterna con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la deidad en los cielos, con la deidad del Padre, con el Dios Todopoderoso en la eternidad de Dios, allí en el lugar donde Él ha preparado. ¿Cuánta aflicción debemos tener? David Wilkerson tiene una reflexión y dice un llamado a la angustia. Y el llamado a la angustia es angustiarnos por predicar la palabra y anunciar el Evangelio. Y afligirnos por vivir cada día en santidad, en obediencia. Y no perder el tiempo en cosas vanas. Hay gente que no conoce la palabra. Hay gente que no ha oído el Evangelio. A nosotros no nos compete quién se va a salvar y quién no, hermanos. El Señor es soberano y Él salva a quien Él quiere. Cuando determinamos un número de salvados, estamos predicando herejía. Pero cuando predicamos el Evangelio y dejamos que Dios salve a quien Él quiere, estamos predicando el Evangelio del reino. No nos debemos reducir a falsas teorías e interpretaciones extrañas muchas veces, sino que Dios en su soberanía salva a quien Él quiere. Nosotros fuimos salvos por la soberanía de Dios. Nosotros no sabíamos que íbamos a ser salvos, pero Él nos salvó. Aquellas personas quienes nos transmitieron el Evangelio ni siquiera sabían que nosotros íbamos a ser salvos, pero ellos nos predicaron el Evangelio y Dios nos salvó. No especuló diciendo será salvo, no nos interesa, prediquemos el Evangelio, hagamos discípulos. El que se encarga es Dios. Dios le dijo a Ezequiel que profetice, habló la palabra y se levantaron aquellos huesos secos y Dios puso espíritu. Dios cambió ese corazón de carne que tenías y puso ese corazón de piedra que tenías y puso un corazón de carne. Y te dio un espíritu para que puedas obedecer, para que andes en sus mandamientos, en sus palabras. Me conmueve tanto una historia que es real, que contó un pastor hace muchos años, un pastor bautista. Un testimonio de una mujer anciana que estaba muy enferma y tenía muchos hijos. Ya le habían diagnosticado una enfermedad que no iba a resistir y esta mujer hizo llamar a todos sus hijos para bendecirlos. Era cristiana esta mujer, amaba al Señor. Reunió a todos sus hijos y empezaron a pasar uno por uno. Pasó el primero, puso sus manos sobre la cabeza, temblorosas sus manos de esta mujer anciana. Oró por su hijo y le dijo: hijo, te veré en la mañana. Pasó el segundo, oró: hijo, te veré en la mañana. Y así hizo con todos los hijos que tenía. Pero pasó el último. Se sentó al costado de la cama de esta mujer. Con voz muy despaciosa le dijo: hijo, adiós. Y este muchacho se quedó conmovido por sus palabras. Dijo: mamá, ¿por qué me dices
a mí a Dios y a los demás le dijiste, te veré en la mañana. Y ella le dijo, hijo, tú no eres cristiano, tú estás perdido. Y a ti solamente te resta un adiós. Este joven se levantó de la cama, del costado de la cama, tomó el picaporte de la puerta, abrió la puerta y no resistió más, soltó el picaporte y se arrodilló en la cama donde estaba la madre. Dijo, mamá, yo quiero ser salvo. Mamá, yo reconozco que soy pecador. Este muchacho reconoció la soberanía de Dios y reconoció que era pecador. En aquel momento, ella le dijo, hijo, cree en el Señor y vas a ser salvo. Este muchacho creyó con todo su corazón en el Señor. Su mamá puso sus manos sobre la cabeza, oró por su hijo y le dijo, hijo, te veré en la mañana. Te veré en la mañana de la resurrección, donde estaremos todos los santos allí con el Cordero, con el Señor. ¿En qué condición están tus hijos? ¿En qué condición están tus parientes? Muchas veces nos duele cuando hemos tenido una actitud delante de nuestros seres queridos y no hemos glorificado al Señor, ni siquiera hemos dado testimonio de que Dios vive en nuestras vidas. Nos duele tanto. Queremos llevarlo al Señor, pero muchas veces con nuestras actitudes erramos y no damos testimonio. No nos cansemos de repetirle a nuestros hijos la palabra. Nuestros quehaceres, nuestra vida diaria ha alejado a Dios de nuestros hijos. Ha menguado la palabra del Señor en nuestra casa, en nuestra vida diaria. ¿Cómo le vas a decir a tus hijos un adiós o te veré en la mañana? Dios brinda la salvación por medio de su Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Glorioso nuestro Señor, que nos ha lavado con su sangre,
que nos ha redimido, que nos ha predestinado, que nos ha escogido desde la eternidad, que nos ha sellado con el Espíritu Santo, garantía de que nuestra salvación, por más torpe que seamos, no la perdemos jamás, porque Dios no pierde nada, porque Él nos tiene en el hueco de su mano y nadie nos arrebatará de su mano, porque en Romanos 8:29 da clara evidencia que todos los procesos de la salvación solamente son de Dios y ni siquiera da un pie para dar ni siquiera una responsabilidad humana. Él escogió, Él predestinó, Él llamó, Él glorificó, Él justificó. Es el Señor. Claro, hoy debemos ser santos. Porque Él es santo. Porque antes no podíamos obedecer, hoy podemos obedecer. Y si desobedecemos, hay transgresión. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo, nuestro Dios. Que podamos valorar esta realidad, lo que la Escritura nos enseña. Estábamos muertos, estabas muerto, pero hoy estás vivo. El que pasa por la vereda está muerto, pero tú vives. Y si tú estás vivo, hay luz en ti, puedes reflejar la luz del Evangelio de Cristo en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio donde no hay esperanza. Salmo 134, ya vamos culminando. Salmo 134. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El Señor te perdonó para que glorifiques y reverencies su nombre, hermanos. Dale gloria al Señor. Cada día levántate, apenas abras tus ojos, dale gloria a Dios. Tienes vida, tienes perdón. Y no tienes perdón por un tiempito. Y si no oras o si tal vez has tenido un mal pensamiento, pierdas tu salvación. No es así. Tienes perdón por la eternidad. Dios te ha justificado de los pecados pasados, presentes y futuros. No hay quien te juzgue. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En este día hemos llegado al final de esto. Lo he tratado de resumir en 2 clases, pero es muy extenso, demasiado extenso. He tratado de recalcar lo más importante, pero es solamente para que nos demos cuenta dónde estábamos y dónde estamos hoy. Y no es porque nosotros buscamos esto, no lo buscamos, Él nos buscó. Él nos dio en su soberanía lo que Él quiso darnos. Es bueno el Señor. Dios es precioso. Hoy podemos decir estas palabras. Antes no las podíamos decir. Antes decíamos que Dios era injusto y malo. Hoy podemos decir Dios es justo y bueno y amoroso y santo. Hoy podemos decirlo. Vamos a darle gracias al Señor por esta gran verdad.